Hoy vamos a trabajar con la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo bélico que se extiende entre 1939 y 1945, sobre el que se ha escrito un montón. Así que vamos a intentar hacer un resumen breve del mismo, para intentar entender qué fue lo que pasó. ¿Cuáles son las causas de la guerra? Nosotros podemos decir que la Segunda Guerra Mundial es parte de lo que se conoce como una guerra total, que es un concepto desarrollado por Erich Hobsbawm. Entonces, se trataba de una competencia entre potencias que había comenzado en la época imperialista del capitalismo a fines del siglo XIX y que, como no se podía resolver de ninguna manera, había desencadenado en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial finalizó con un tratado, que es el Tratado de Versalles, pero la competencia de las potencias mundiales luchando por el espacio, los mercados y las colonias no se resolvió. Por eso el conflicto volvió a estallar en el año 1939. Además, hay que ver que este Tratado de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, no se mostró como eficiente para lograr acabar con los conflictos internacionales, ya que el resultado fue muy duro para los perdedores, en especial para Alemania, que perdió territorio y además debió pagar altas reparaciones de guerra. Asimismo se formó la Sociedad de las Naciones, que no resultó una organización útil para dirimir los conflictos internacionales. A este contexto, entonces, de una guerra total todavía activada y de un tratado de Versalles con unas cláusulas no demasiado positivas para impedir otra guerra, debemos sumar que en la década del 30 se caracterizó por lo que se conoce como Gran Depresión. Con posterioridad al crack del 29, a la caída de la bolsa, se produjo toda una década de desempleo, baja de salarios, cerrazón de las economías internacionales, proteccionismo económico en cada país, que generó un profundo malestar en la mayoría de los países, de las poblaciones de los países, especialmente de aquellos países que más cruelmente sufrieron esta depresión económica, como por ejemplo Alemania. Y esta depresión económica, sumiendo en la pobreza a millones de personas, tiene mucho que ver con el ascenso de la derecha nacionalista violenta en gran número de países. Esta derecha nacionalista violenta era proclive a teorías conspirativas y de culpabilizar a otras naciones o grupos étnicos por los fracasos de la propia nación. ¿Qué queremos decir con teorías conspirativas? Si llegara a la conclusión de por qué Alemania había perdido la Primera Guerra y por qué la había golpeado tan fuertemente la crisis económica del 30 hasta llevarla a un proceso de hiperinflación, era un análisis complejo de hacer y que tenía una gran cantidad de variables. Alemania se había decidido, como vimos en el video sobre el nazismo, por culpar a los comunistas y a los judíos de las derrotas sufridas, ¿sí? Tenían la teoría de la puñalada por la espalda, que debería haberlos dado por vencedores en la guerra, y si esto no se había producido era por la puñalada por la espalda que habían sufrido de parte de comunistas y de judíos. Lo mismo ocurría en el caso de Italia, que si bien se encontraba dentro de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, su performance deficiente a lo largo de la guerra había hecho que no accedieran a la cantidad de territorio que ellos deseaban de los países en los imperios en desintegración después de la Primera Guerra Mundial, y por tanto habían desarrollado la idea de una
victoria mutilada donde otros países europeos les habían arrebatado lo que a ellos les correspondía. Y también algo similar ocurría en Japón, que si bien se contaba dentro de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial, no había sido tenido en cuenta y no lo habían dejado sentarse en la mesa de los triunfadores en la Primera Guerra Mundial, y a su vez desarrollaba un profundo sentimiento de rechazo hacia China, a la que consideraba culpable de el magro territorio que Japón poseía en comparación del gigantesco que tenía China. Entonces, estos gobiernos de derecha nacionalista agresivos decididamente no contribuyeron a sostener la paz mundial. A la par, las potencias occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, estaban económicamente deprimidas como consecuencia del gran esfuerzo de la Primera Guerra Mundial y también de la depresión económica posterior, por lo cual no querían verse inmersos en una nueva guerra y por tanto dejaron avanzar demasiado a Hitler, por ejemplo, cuando ocupó Austria. Entonces, esas son las causas de la guerra, ¿sí? Las causas profundas de la guerra. Ahora vamos a ver qué cosas desencadenaron efectivamente el conflicto. El conflicto de la Segunda Guerra Mundial comienza cuando Alemania invade Polonia, lo que desencadena la reacción de Francia, de Inglaterra y del Commonwealth, es decir, las colonias o antiguas colonias de Inglaterra, que solidarizadas con ella le declaran la guerra a Alemania. Paralelamente, Alemania firma el pacto Molotov-Ribbentrop, por lo cual llegan a un acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Rusia, que se había retirado de la Primera Guerra Mundial, también sentía que había perdido gran cantidad de territorio, entonces llega a un acuerdo con Alemania por el cual ambos iban a invadir aquellos territorios que sentían que les pertenecían por derecho propio. En ese contexto, entonces, la Unión Soviética ataca a Finlandia. El ejército alemán, ante la inacción del resto de los países, invade con gran éxito gran parte de Europa: Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. En Francia no logra articular una defensa suficiente y por tanto se produce la llamada Operación Dunkerque, donde los restos del ejército, que veían que iban a ser masacrados por el ejército alemán, deciden abandonar el continente rumbo a Gran Bretaña. Entonces, solo resiste sin dominación de Alemania Gran Bretaña, por ser una isla, y el norte de África. Es por eso que en esos territorios se va a iniciar una gran guerra, tanto aérea como naval, para intentar doblegar estos territorios. A su vez, en esta guerra en África, interviene el ejército italiano, que tenía colonias allí, pero su actuación es bastante poco satisfactoria y va a tener que verse apoyado por el ejército alemán. Entonces, si bien Alemania había llevado con éxito su proceso de invasión en lo que llamamos el Frente Occidental, en el año 1941 decide romper el pacto, violar el pacto Molotov-Ribbentrop e invadir a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque consideraban que la Unión Soviética, con un gobierno comunista, era su enemigo natural.
Y por tanto, como los consideraban sus enemigos, tanto desde el punto de vista ideológico, por ser comunistas, como desde el punto de vista étnico, por estar poblado por pueblos eslavos y por judíos, el exterminio que realizó Alemania en la Unión Soviética fue colosal. En ese contexto, el gobernante de la Unión Soviética, que era Stalin, decide resistir a cualquier costo. En contrapartida, por ejemplo, a lo que ocurrió en Francia, que cuando se vieron rebasados por el ejército alemán, deciden llegar a un gobierno francés, pero de ocupación, es decir, el gobierno de Vichy, que obedecía a las órdenes de Alemania. En cambio, en la Unión Soviética se ordena al Ejército Rojo resistir, pero también a las poblaciones civiles resistir. Eso entonces tiene un resultado de un costo de vida tremendo, tanto en vidas de civiles como de militares. Se calcula que alrededor de 26 millones de personas murieron en la Unión Soviética como resultado de la invasión alemana y de la resistencia. Pero a partir de la batalla de Stalingrado, que intenta ser tomada por los alemanes y fracasan, se calcula, se estima, que la guerra comenzó a cambiar de dirección y fue la primer gran derrota que sufrió el ejército alemán, y a partir de allí la guerra comienza a darse vuelta en favor de los aliados. ¿Por qué los aliados? Porque la Unión Soviética, desde que es invadida por Alemania, pasa a aliarse con Inglaterra, con Francia y con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque paralelamente hasta ese momento Estados Unidos había preferido mantenerse neutral en la guerra, lo cual era bueno para su economía y para sus negocios porque les permitía abastecer a los ejércitos. Pero en 1941 Japón, que estaba en guerra con China desde 1937 y que había desplegado su escenario de guerra en el Pacífico, decide atacar la base americana de Pearl Harbor, por lo cual Estados Unidos se ve obligado a entrar en la guerra.